Este, Buenas noches. Quiero agradecer a Iván Ramos. Es una persona que la consideramos equilibrada y dispuesta a oír opiniones distintas a la que él cree, y él nos enorgullece de que él haya aceptado ser el moderador de este debate, que es un debate que se suscita mucho en la oposición venezolana, si el CNE si en torno al CNE, si se debe atacar al CNE, si no se debe atacar al CNE. Déjenme empezar a decirles por qué hago lo que hago. En el año 2004, primero creo en la democracia tremendamente. Creo que la democracia es la mejor forma para dirimir los problemas que existen entre los seres humanos, y creo que las elecciones es una cosa maravillosa que hay. Las elecciones, los pueblos, cada periodo tienen el derecho de remover al gobernante de turno. Va el pueblo y cambia el gobernante y van alternando la gobernancia. Ahora, ¿qué pasó y qué me preocupó a mí de todo lo que está pasando? Yo, el 15 de agosto del 2004, fui inocentemente a un centro electoral a depositar mi voto. Eran unas máquinas de votación, era una computadora. En esa computadora yo apreté una tecla, la computadora sacó una papeleta impresa y la deposité en una urna electoral. Eso fue por la mañana. Por la tarde me enteré que esa papeleta que yo había metido en la urna electoral no la iban a contar. Cuando me enteré de eso, me dijo: mira, con esta maquinita no salimos de este señor nunca, mientras esté esta maquinita, Chávez se va a quedar si no se cuentan las papeletas. Entonces, esto me parece una inmensa farsa. Después vinieron los resultados electorales, que los dieron a las 3 de la madrugada, creo, donde los resultados electorales, esos del voto electrónico, dieron ganador a Chávez 60-40. Era de esperarse, si la oposición no contaba los votos, que las elecciones de ganase Hugo Chávez Frías. Y eso fue lo que pasó. Y era lo que me temía a las 2 de la tarde cuando me enteré que las papeletas no se contaban. Como toda mi vida me han encantado las matemáticas, entonces en ese momento se presentó una especie de problema de matemática. Hay un gigantesco cúmulo de números, que son los números de votación, una gigantesca base de datos de data, y vamos a ver si estos resultados fueron de verdad o fueron inventados. La Universidad Simón Bolívar, que es para los que no conozcan, es como la universidad tecnológica en Venezuela, donde creo que estamos bien avanzados en matemáticas, en física, y en esa serie distribuyeron unas bases de datos para que todo el que quisiera se pusiera a trabajar de una vez. Y muchos grupos minúsculos empezamos a trabajar. Casi todos éramos físicos o matemáticos, a ver si esos resultados habían sido o no inventados, si habían sido producto del electorado o decían que el producto de un colosal fraude electoral. Ese fue el comienzo de nosotros. Pues, todos esos grupos pequeñitos, muchos de ellos nos asociamos en un grupo que se llamaba SDATA, que era para divulgarle al mundo: señores, esto es una inmensa farsa, una manipulación del voto electrónico, para que no fueran las voces tan separadas y tener una voz que fuese conjunta. SDATA no es una empresa, quiero aclararle eso, Iván, no es una empresa, es una ONG sin fines de lucro, que más bien lo que nos produce es pérdida y la tenemos que mantener con trabajo y cosas, o sea, es todo lo contrario. Entonces, el tema de los fraudes electorales, de la falta de transparencia electoral, todo eso fue un tema tabú en Venezuela. Hace poco, y el 23 de mayo del 2002, el Diario Nacional es el primero que se atreve a hacer un gran foro para tratar el tema de la falta de transparencia electoral y sus consecuencias. Como en Venezuela siempre ponen por cierto, el editor del periódico es matemático puro y entiende perfectamente los trabajos, que es Miguel Enrique Otero. Y se llamó el foro: Deficiencias irregulares del sistema electoral, problemas y soluciones. Entre las cosas que se nos pidió en el foro, que es del Nacional, es que no usáramos la palabra fraude. Estaba vetada la palabra,
pero sin embargo se pudo usar, y creo que Miguel Enrique Otero es una de las personas que ha hecho eso. Entonces vamos a poner un poco de cuál fue la ponencia mía en ese tema. Ese tema se llama la destrucción de las elecciones auténticas en Venezuela. Primero vamos a ver qué son las elecciones auténticas. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas. No es cualquier tipo de elección. Las elecciones auténticas tienen tres características. Tienen que ser libres, tienen que ser transparentes y tienen que ser justas. Esto no solo lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también lo dice el Tratado de San José y un tratado sobre los derechos civiles y políticos que también sufrió la República de Venezuela. El hecho es que teniendo esto como un derecho, que los venezolanos no ejercemos este derecho porque el gobierno poco a poco nos lo confiscó. Y nos lo confiscó de una forma muy, muy inteligente y muy, muy bien hilvanada, que la hemos ido estudiando en detalle. Fíjense más o menos cómo comenzó esto. Vamos a ver el proceso jurídico que acabó con la transparencia electoral y la confianza del decreto del voto. Primero, tan pronto gana Chávez, llama a una Asamblea Nacional Constituyente y el 31 de diciembre de 1999 promulga una nueva constitución. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tenía que cesar sus funciones. Sin embargo, en febrero del 2000, la Asamblea Nacional Constituyente designa a dedo quiénes son los nuevos electores del Consejo Nacional Electoral. Y la Asamblea Nacional Constituyente no tenía autoridad para hacer eso. Pero para un gobierno que se quiere perpetuar en el poder por la vía del voto, necesita el control del Consejo Nacional Electoral. Aquí lo logra, nombra a sus 5 rectores. Inmediatamente después, la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía que ya estar fuera, dicta el Estatuto Electoral del Poder Público. Este Estatuto Electoral acaba con la transparencia electoral, la cercena y la mata. Y luego sacan una ley orgánica de procesos electorales que termina que lo que es una inmensa autopista para realizar fraudes electorales. Vamos a explicar un poco todo esto en detalle. Y lo que quiero poner son hechos para que, más que especulaciones. Esta es la gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense como dice la Asamblea Nacional Constituyente. Dice: en nombre de la representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario otorgado, la Asamblea Nacional Constituyente, que era un poder que había sido delegado del pueblo, ellos autoprograman poder originario. Con el poder originario que ellos se autoarrogan, ellos dicen: nosotros podemos hacer cualquier cosa que nos venga en gana. Y entre las cosas, entonces dice, en realidad eso es lo que dice: en nombre de los poderes que nos autorrogamos, decretamos el Estatuto Electoral del Poder Público. La ley orgánica del sufragio y participación política, que era la ley anterior que garantizaba que los venezolanos tuviésemos electores auténticas, y demás leyes conexas serán de aplicación supletoria al presente estatuto. Y después, o sea, tan pronto llegan, cambian la ley, toman el Consejo Nacional Electoral y ponen el estatuto electoral con el que acaban con la ley orgánica de sufragio y participación política. Ahí comienzan las bases para abrir la muerte de las elecciones auténticas. Por su parte, la ley orgánica de procesos electorales, que esta es del 95, después la termina de derogar de hecho, está por la Asamblea Nacional, dice que ya han derogado los estatutos electorales del poder público y la ley orgánica de sufragio y participación política. Acaba con todas las leyes y una ley que ya veremos cómo es, qué fácil le deja los fraudes electorales al gobierno. Paralelo a eso, ellos hacen una serie de hilvanaciones con las que se garantizan a través del tiempo tener el control sobre todos los... No lo voy a explicar en detalle, pero una persona, Marisol Sardilla, quien investigó todo este hilvanado jurídico que le ha permitido a ellos, manteniendo cierto aspecto de legalidad, tener el control absoluto sobre el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los grandes problemas, porque antes, en los 40 años de democracia, habían 9 rectores, la directiva era 9 rectores.
4 eran la sociedad civil y 5, cada uno lo tenía uno de los 5 partidos que tenía más, que había sacado más votos. Entonces era una cuestión totalmente repartida y que habían contrapesos. Ok, después quiero seguir. ¿Qué consecuencias trajo esto? Fíjense la consecuencia que trajo. En el sistema electoral convencional, que eran las elecciones auténticas, que era la ley orgánica del sufragio, era una ley que le daba el control de todos los procesos electorales, del registro electoral, del escrutinio de las mesas, de todo, se lo daban a los ciudadanos y a los partidos políticos. Era un sistema que quedaba bajo el control ciudadano. Cuando uno ve la nueva ley electoral, esto es una colección de 0 y 1, una cuestión digital, lo que termina es un sistema electoral controlado por un grupo de técnicos, un sistema electoral virtual. Ellos pegan la falta de transparencia con que lo hacen absolutamente computarizado, lo cual es una mezcla terrorífica. Cuando te lo hacen absolutamente computarizado y te lo hacen nada transparente y parcializado, señores, aquí recontra agarrar. ¿Están entendiendo lo bien y el ganado que está hecho? Lo que pasa es que no lo han hecho a lo largo de 14 años. Lo han hecho poco a poco y eso ha tenido sus efectos. Vamos a ver los efectos que ha tenido esto en la parte numérica. Veamos la evolución de los resultados electorales a partir de esta fecha. Fíjense, Chávez gana la presidencia de la República en 1988, unas elecciones en 1998, unas elecciones limpias. Él gana con 3.700.000 votos aproximadamente. La oposición saca 2.860.000 votos. En total habían 5.537.304 votos, los votos válidos, la cantidad de votos válidos. Él, cuando hace el proceso después de la constituyente, él dice que tiene que relegitimarse y hace una segunda elección que también fue el tope de su popularidad, que fue en el año 2000. Él saca, en vez de 3.663.000 votos, saca 3.757.000 votos, un poquito más. Y la oposición baja, pues verdaderamente hay una depresión en la oposición, baja de 2.800.000 votos a 2.500.000 votos. Y el número total de votos válidos se portea por 2.500.000 a 2.300.000 más o menos. Eso es lo que 6.500.000 a 6.800.000. Entra en el nivel de los votos válidos, entra al nivel del chavismo y entra al nivel de la oposición más o menos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Viene el referéndum revocatorio presidencial y se recogen firmas para revocar a Chávez del poder. Cada persona tenía que firmar, poner su huella, fecha de nacimiento y unas cosas, y se recogían unas planillas, todo organizado por el mismo Consejo Nacional Electoral. Y se recogen casi 3.500.000 firmas. Señores, se recogen 3.500.000 firmas y estaban votando 6.500.000 personas, y el número de votos por revocar a Chávez debería ser mayor que el número de firmas. Chávez estaba perdido. ¿Lo entienden? Aquí lo que cabían era 3 millones de votos, y como esto iba a ser mayor, estaba perdido absolutamente. ¿Qué hizo? Aquí se ve clarito para dónde iba. ¿Qué se le ocurre hacer? Muy sencillo, por un sistema de votación computarizado. Y nos convence a los venezolanos que no contemos los votos, porque él tiene un aparato, unas maquinitas, unas maquinitas para hacernos el favor de contar los votos. Y fíjense qué pasa a partir de que aparece la maquinita. ¿Cómo aumentan los votos? Este es el resultado del 2004 y este es el resultado de las elecciones presidenciales de 2006. Un país donde estaban votando 2.500.000 personas, pasan a votar casi 12 millones de personas. No, 6 millones. 6 millones a 12. Nosotros vamos ganando espacio. ¿Qué es lo que le dicen? No, pues la oposición va ganando espacio, sí. Nosotros vamos 2.800.000, 2.500.000, 3.400. Nosotros vamos subiendo por la escalera, pero ellos suben en un jet. Pero no importa, porque tenemos el sistema de computación, el sistema de votación más avanzado del mundo. Pero a su vez el menos transparente y está controlado por esta gente. ¿Estás viendo? Todo nada más hecho. Entonces, bueno, en el 2004, tal vez las elecciones más estudiadas en la historia de la humanidad fueron
estos resultados de 2004. Hay un tema importantísimo, y eso lo tenía que agarrar cualquier revista de matemática y estadística. Y es un tema importante que era el voto electrónico. El voto electrónico está absolutamente cuestionado en el mundo. Y porque es un tema, esto era bien interesante ver si con matemática y estadística se podía probar si estos resultados eran verdaderos o no. Entonces, bueno, María Mercedes Febre nos mandó una revista europea a su trabajo, y como hizo 200 trabajos más, se mandaron al Statistical Science, de los cuales creo que terminaron quedando 7 trabajos. Seleccionaron el Statistical Science, donde se le hace una tomografía a estos resultados. Fíjense para que vean nada más algunos de ellos corticos y sencillos. Estas son las publicaciones de la Statistical Science, que sale en noviembre de 2011. Fíjense nada más que sencillo algunos de estos trabajos, porque por supuesto, que hayan el fraude no quiere decir que no dejen ningún rastro. Los rastros modernos estos son sistemas modernos de fraudes electorales, y las técnicas para detectarlo también tienen que evolucionar, ¿no? Donde puede ser buscar la prueba del fraude un zapato ensangrentado, ¿no? Las pruebas son basadas en matemática y estadística. Vamos a explicar un poquito una de las pruebas, porque errores tuvieron. Cuando uno falsifica los números, uno siempre deja trazas numéricas en la estructura de los resultados, uno altera y hicieron unos errores garrafales ellos, por suerte. Y tan garrafales que si tuviéramos tiempo lo pudiéramos ver cada uno y ver lo evidente que es. Fíjense, este es el balance del Banco Central de Venezuela. Este está razonablemente tener un origen natural, un poquito más, un poquito menos. Los punticos que están en verde, estas son todas las cifras que están. Esto para que vean un poquito el poder de la matemática. Los puntos estos que están en verde, fíjense, todos los números que empiezan por 1 tienen el punto en verde. Todas las cifras que empiezan por 9 tienen un punto en anaranjado. Fíjense que hay como 11 puntos, 11 números que comienzan por 1 y solo 2 números que comienzan por 9. Y eso es así, aquí lo podemos ver con calma. Fíjense que casi todos comienzan por 1, comparándolo con los de 9. Fíjense que casi todos. Ven, nada más hay 2 que empezaron por 9 y casi todos empiezan por 1. Es uno que me encanta la matemática, y esto me pareció milagroso, esto que pasaba. Esta ley, voy a explicarles un poco. Fíjense, hay 17 que empiezan por 1, 2 que empiezan por 9, y después esto por 2. En realidad, la tendencia es esto. Esto se llama ley de Newcomb-Benford. Esta ley era prácticamente desconocida para el 2004. Esta ley se comienza a conocer en el 2003, cuando se detecta el fraude en la compañía Enron, porque no cumplía esta ley. Enron. Entonces, por supuesto, él se empezó a popularizar después del fraude. ¿Cómo encontraron el fraude de Enron? Le hicieron la misma prueba a los resultados. Salen absolutamente raspados los referendos. Debe explicarle qué fue más o menos lo que encontraron con esta ley. Esto es una ley que actúa, así como la ley de gravedad actúa sobre las pelotas, la suelta y se cae. La ley de Newcomb-Benford actúa sobre los conjuntos de números y le produce esta estructura. ¿Qué sucedió con ello? Que los votos de la oposición y todos los votos de las elecciones del mundo estaban totalmente afectados por esta ley. Aquí lo que acabamos de ver en el balance del Banco Central eran, ¿cuántos? A lo mejor 52, creo, 52 números. Ahí habían 19, era un conjunto de 19.000 números. Y en los números de votos oficialistas no se enteró que existía esa ley, señores. O sea, todo el resultado electoral que tú agarres está afectado, el conjunto de números afectado por esa ley. Sigue esa ley al pie de la letra. Ni el total de votantes, ni el total de votos oficialistas se enteraron que existía esa ley. O sea, que eran fraudulentos. Entonces, ni este eran verdad. Este número y este número eran falsos. Entonces quedaban los números de votos por decir. Los números de votos por decir también están absolutamente trampeados. Fíjense, esto es una parroquia, esto es una parte del paper TD. Esto fue un político que nos dijo, mira, ¿qué hicieron ellos? Ellos ataron totalmente el número de firmantes al número de votos por el sí, de votos opositores. Entonces fíjense,
Aquí está una parroquia en Valencia, una zona popular de Valencia. ¿Cuántos votos sí? Por cada firmante. Uno agarra los números de firmantes y ve cuántos firmantes había en cada centro electoral. Firmante era el petitorio de referencia. Por cada firmante, cuántos votos por el sí se producían. En violeta están cuántos se producían en los centros computarizados. Aquí vemos 1,9 por cada firmante. ¿Cuántos votos opositores? 1,11, 1,03, 1,09, 1,54, 1,23, 1,51, 1,06, 0,9 y 0,8. Y cuando vemos los centros manuales, en los que se contaron las papeletas, porque había manuales y computarizados, fíjense cómo se comportan. Por cada votante, por cada firmante había 2,67, 1,78, 4,38 y 2,27. Eso en el mismo sitio. Por cierto, esta lámina, esta parroquia, no la escogí yo. Esta lámina fue a petición, para decir es verdad, no dice, mira, Enrique Mendoza, bueno, yo te consigo las coordenadas de los centros electorales, y Enrique Naime consiguió la parroquia. Hámelo con esta parroquia, o sea, que fue escogida por los partidos políticos, por Enrique Mendoza y Enrique Naime. Y aquí, si lo quieren ver en otra perspectiva, la proporción número de votantes, y aquí está el número total de votantes en los centros electorales. Aquí tienen los centros computarizados totalmente alineados, pegados en realidad al 1,5, al 1,15, y los centros manuales totalmente muchísimo más arriba. ¿Ven más o menos lo ven? Entonces, y con eso que se hace una rompecabezas completa, o sea, fue una obra buenísima que está para que se logra entender todo lo que pasó allí. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de matemática. Los votos, estos también eran inventados. ¿Y qué pasa? Después nos seguimos calando esto. Ahora somos 19 millones, ¿no? Sí, ahora, yo recuerdo esto, en la Universidad de París usaron mucho los trabajos de nosotros para atacar el voto electrónico. Cuando llegaron las elecciones del 2006 nos preguntaron cómo lo hicieron. De la Universidad de París lo que nos querían a nosotros, cómo lo hicieron esta vez, cuando ellos vieron estos resultados en París. Fíjense más o menos. Perdón, Guillermo, ¿eliminaron el voto electrónico en París? No, espérate, no. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo hicieron, pues nos llevó un año intentar la broma. ¿Cuál es el origen de los resultados electorales? El resultado electoral viene del sistema computador de votación. Para que una persona esté en el sistema computador de votación necesita un nombre y una cédula. Necesita tener un nombre y una cédula, tú inscribes a alguien tiene derecho a votar, un número de cédula. Para tener un nombre y un número de cédula, lo que tiene que estar es, para que esté aquí, lo que tiene que estar en el registro electoral permanente. Para estar aquí, lo que tiene que estar en el archivo venezolano cedulado, y para estar en el archivo venezolano tiene que estar en la oficina, tiene que haber pasado por la oficina de identificación. Ahora fíjense lo que pasa. La oficina de identificación está controlada por el gobierno. Por Cuba. Después había la Fiscalía de Cedulación. La Fiscalía de Cedulación durante todo el periodo democrático en Venezuela se la daban a la oposición. El gobierno tenía la identificación y la fiscalización de ese proceso lo tenía la oposición. Entonces, para que alguien se inscribiera en el archivo nacional cedulado y el registro electoral tenía que tener el visto bueno a la Fiscalía de Cedulación. Pero la Fiscalía de Cedulación, a partir del 2003, la desaparecieron de hecho. Y a partir de 2009, la desaparecen por ley. Después, entonces la oficina de identificación depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, el archivo venezolano cedulados depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, el registro electoral depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, pueden tener 200 nombres, millones de nombres y cédulas puestas donde ellos quieran. Esos son los que van al sistema computarizado de votación. Ahora que aquí hay un lazo. Este lazo que está aquí son los miembros de mesa. Todo centro de votación tiene unos miembros de mesa que la gente va contándolo para revisar todo el proceso y todo el proceso de cosas. ¿Qué pasa? Los miembros de mesa, ¿cómo se escogen?
Ustedes cogen por un sorteo computarizado que lo hace el CNE, con un sorteo personal me escoge los miembros de mesa. Entonces, el sorteo computarizado lo domina el gobierno, por lo tanto, los miembros de mesa los domina el gobierno. Y todo pasa por este lazo, y todo esto es controlado por computadoras. Olvídense ya de las cosas manuales. Todo esto es controlado por computadoras. A todo esto se suma lo siguiente. A todo esto se suma que la observación electoral la designa el mismo organismo electoral controlado por el gobierno de Chávez. Y frente a todo esto, lo que tenemos es una promesa incierta de que habrá testigos en las mesas, pero que nunca, y es data cuando ha hecho recorridos que no llegamos ni al Alto Orinoco ni al Tamacuro, pero hacerlo lo hacemos por Katia, y vemos que hay una falta inmensa, pero grandísima de testigos en Katia, que es donde observamos el que agarramos para ver. Entonces, esto es una duda gigantesca que hayan los testigos. A ver, me expliqué una cosa. En cuanto que haya testigos, el gobierno dice que tener en cuenta que el gobierno de Chávez puede poner hasta el presidente de la OEA a dedo, ¿no? Tiene de un abanico de posibilidades para que no tengamos testigos en las mesas. Una de ellas, muy sencillo, no le entrego las acreditaciones. Así pasó, por ejemplo, en el 2004. En el 2004 íbamos a tener, esta es la carta de renuncia de Ezequiel Zamora. En el 2004 nada más me iban a permitir ver lo que pasaba en 199 máquinas. Ese ha sido el acuerdo con el CNE. Ver lo que iba a pasar en 199 máquinas. Y aquí está la carta de renuncia de Ezequiel Zamora. Irregularidades en la auditoría del control del voto automatizado. Los representantes y testigos de la oposición del sí, de la opción del sí, que era la oposición, no recibieron oportunamente las credenciales necesarias para participar en todas las mesas que deberían ser auditadas, pudiéndolo solo ser en 27 mesas de las 199 correspondientes. O sea, tienen miles de caminos para evitar que tengamos testigos. Pueden infiltrar al que nombra los testigos, pueden comprar testigos, y encima nos aumentan el tamaño de la arquería. O sea, es como un arquero al que le han cortado el flujo de dinero y lo han hecho cada vez más pequeño, entonces le agrandan. Ahorita hay creo que 40.000 mesas electorales, que le cuestan muchísimo, y en las zonas más retiradas del país. Entonces le cuesta muchísimo el testigo, y hay otros que los amedrentan y lo sacan, estos nuevos fachis de combatimenti que llaman, el 23 de enero, que llaman y en muchos lados, que llaman círculos bolivarianos, ¿no? Entonces no basta con que se diga que se tienen testigos en la mesa, es demasiado frágil apostar a eso. Entonces, este tipo de elección, para que tengan claro, este tipo de elección que está aquí, esto es lo que se llama una elección controlada. Esas son las elecciones típicas de las dictaduras, en las que el gobierno controla todos y cada uno de los procesos y evita la transparencia. Esta es la antítesis de la elección auténtica. Este fue el método del 2006, más o menos. Ahora, delineando la solución. Eso es lo que yo quería oír. Pero no es fácil. no es tan fácil. Mira, no es fácil. Estamos muy bien amarrados, no hay una solución sencilla. Yo no creo en soluciones ingenuas, definitivamente no creo. Para delinear la solución, cuando yo tengo un sistema, yo tengo que ver qué es lo que lo sustenta. Y tengo que dinamitar cada una de las cosas que sustentan ese sistema. El actual sistema electoral venezolano es un sistema absolutamente perverso. Está mantenido por 4 pilares. Vamos con el primero de los pilares, que es esto cada vez se va perdiendo, la confiabilidad que aún tienen algunas encuestadoras comerciales. ¿Por qué se aceptan los resultados? Bueno, porque coinciden con algunas encuestas. No me importa lo que pasó, pero como coincide con algunas encuestas, entonces las acepto. O sea, o tiendo a aceptarlas. Está en el caso del 2004, sale la encuesta de la Central, donde decía que la oposición ganaba abiertamente. Luis Vicente León, con data análisis, que venía hasta aquí, hasta mayo del 2004, ¿cómo evalúa la situación del país actual? 67,9%, lo va malísima o mala, y en mayo del 2004 y 32% le parecía buena, y eso tuvo un cambio fortísimo según Luis Vicente León en pocos meses, mayo, en 3 meses pasó el gobierno de 32 a 57 y la oposición de 67 a 41.
según datos del propio Data Analysis. Sin embargo, la encuesta que hacen los profesores de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto era con el morralito atrás, no reflejó ese cambio. Digo, la oposición sigue siendo mayoría. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esta encuesta la silenciaron. Esa edición del Diario del Mundo nunca salió a la luz pública, la que salió fue esta. Y lo que pasó al pensamiento y a los políticos y a todos, pero a los políticos, fue esto, fue lo que quedó en la psique venezolana. Entonces cualquier resultado que estuviera de acuerdo con esto que estaba acá se tendría a aceptar. ¿Ok? La encuesta de los profesores de la Central, que por cierto son absolutamente honorables, toda esa señora de la Central fue absolutamente censurada por el mismo periódico El Mundo, que fue que renunció Kiko Bautista con esa vez. Después, bueno, ya las encuestas, después una observación electoral que se limita a una observación convencional. Señores, si está todo este sistema tan computarizado, la observación electoral tiene que cambiar sus formas y tiene que cambiar todo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí está la observación electoral que hace Asamblea de Educación, que creo que es otro de los que siempre nombran veedores de la electoral. Esta elección es del 2001 y si ustedes ven son todas cosas absolutamente peor que comercial, desestimando, fíjate cómo empieza, desmintiendo el absurdo señalamiento que no habrá observadores en el terreno formulado por la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica. La Asamblea Civil, la Asociación Civil, la Asamblea de Educación informa que tuvimos 350.000, o sea que tuvimos observadores, algunos de los resultados, o sea, a qué horas se presentaron cosas, son cosas absolutamente convencionales, señores, que no están pegadas a la realidad del sistema electoral venezolano. Tú no puedes observar un sistema electoral venezolano haciendo estas cosas que hace todo el mundo, ¿vale? Estas cosas tan obvias que son que lo que es turismo, ni siquiera turismo, porque estos son venezolanos, pero lo que hacen es pasearse por los centros electorales, que no te quiero pasar. Y por lo menos no se dan cuenta de una cosa terrible. Lo que dice aquí, la observación, el marco legal es un componente esencial de la observación electoral, en donde cita tecnología del voto. O sea, esto lo dice el Centro Carter en el 2006. Te voy a explicarle una cosa. La máquina de votación, esa informática, es absolutamente incompatible con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional exige que el escrutinio del voto sea transparente. Y con esa máquina el escrutinio del voto no es transparente. Esa máquina es absolutamente inconstitucional. Y un observador electoral serio, si hace esto que dice el Centro Carter, te dice, mira, yo no te puedo hablar una votación en la que el sistema de votación viola la Constitución. Sí, sería por ahí debería empezar una observación electoral. Después lo otro que pasa es la actitud inocente y superficial de los técnicos de la oposición. Esto es una cosa gravísima. Cuando del otro lado hay unas cuaimas, unos tramposos, de este lado lo puede haber gente que actúa como si fuera asombrosamente inocente. Aquí vamos a poner un ejemplo. Uno de los problemas terribles de esto es que aceptan visitas guiadas por auditoría. Fíjense, por ejemplo, el registro electoral se audita bimestralmente. Cada 2 meses va la oposición, va al CNE y auditan el registro electoral. Aquí están los protocolos de auditoría. Los protocolos de auditoría los diseña el mismo ente auditado, el CNE. Dice, así vamos a hacer la auditoría y así la hacemos. ¿Cómo hacen las auditorías? Muy sencilla. Y la firman Vicente Bello, Félix Arroyo y compañía, por los partidos políticos de la oposición. ¿Cómo son estas auditorías? Estas auditorías que hacen bimestralmente el REP, porque lo dice Ramón Guillermo Agredo. No hablen mal del REP, porque cada 2 meses se audita. Pero ¿cómo se audita? Primero el protocolo de auditoría lo pone el Consejo Nacional Electoral. Y después, ¿qué hacen generalmente? Comparan, cotejan los datos que están metidos en el REP con los datos del Archivo Venezolano Cedulado. Ven cuántas petronilas hay aquí y lo comparan con el número de petronilas que están acá. Así están 3 días. Señores, así jamás van a robar nada. Esto es una base de datos virtual, de que hay una base de datos virtual. Una auditoría de estas virtuales no sirve absolutamente de nada por diseño. Y menos sirve por diseño. ¿Y por qué sirve por diseño? Porque la diseña el CNE, que lo primero que es inaceptable. Mira, una auditoría tiene que ser independiente. Por cierto, el Archivo Nacional Cedulado
ahorita está en manos de esta compañía que se llama Albert. Albert es la compañía cubana, aquí lo dice. Albert Ingeniería es una empresa cubana cuyo origen y desarrollo se vincula estrechamente a la Universidad de Ciencias Informáticas UCI, que está, esa es la persona a los cuales le dimos el outsourcing de la identificación. Entonces al final lo que están comparando es los datos del REP con los datos que nos da la compañía Albert. Por supuesto que coincide, lo dan como bueno. Y lo dan como bueno, no solo lo dan como bueno, sino que lo prodican. Lo sacan desde el grama hasta el universal y hasta en el país. Aquí está el representante de la opinión. El registro electoral venezolano ha por un 99,85%. Y te lo dice, por ejemplo, aquí te lo dice Vicente Bello, de acuerdo con un despacho de la Agencia Venezolana de Noticias, el técnico del comando opositor, porque no es el técnico de ellos, es el técnico de nosotros. El técnico del comando opositor del comando de Venezuela, Vicente Bello, quien fue diputado por el movimiento Quinta República, dijo que el porciento el poquitico que queda, que es aquello que ya por revisar tiene coincidencias de nombre y no de cédula de identidad. O sea, ¿cómo tú me puedes saber cuándo está malo si no le has hecho una auditoría seria? Tú no puedes decir que está el 99,85% bien, tiene que hacer una auditoría seria, comparado. ¿Qué pasa cuando se intenta hacer una auditoría seria? Vamos a ver. Vamos a otra cosa. Se valida lo invalidable, que es otro de los problemas. Acá todos los problemas estamos acá. Este es el último intento aquí se intentó hacer una auditoría seria y terminó algo que ya vamos a ver cómo terminó. CAPEL es un organismo que está en Costa Rica dedicado al tema electoral, independiente de la organización de la OEA. Ellos agarraron y hicieron un intento de auditoría. El intento tenía 6 módulos, el protocolo de auditoría. 6 módulos, 5 de los módulos iban de la gente hacia el registro electoral. Iban por la calle, me podían ir a ver mi huella o algún dato mío y lo verificaban. Esto fue en el 2005 y lo verificaban en el registro electoral. Veían y en efecto está mi huella donde voto. Esos 5 módulos quedó bueno. El 6º módulo era distinto, era en el otro. El 6º módulo es el que podía detectar los votantes virtuales que tanto se han hablado. El otro módulo era agarrar una muestra de 12.000 personas en el registro electoral y le dicen al gobierno, entrégame las partidas de nacimiento de esta gente. Lo que no ha derecho a votar es contra partida de nacimiento venezolana. La partida de nacimiento tiene que ser muy fácil de conseguir. En el registro electoral queda el número de cédula, el asiento del número de cédula. En el número de cédula, que es el Archivo Nacional Cedulado, te manda qué documento en el registro principal, que queda ahí mismo, tiene que existir la partida de nacimiento. O sea, tiene que ser muy fácil conseguir estas partidas de nacimiento, que están todas en el centro de Caracas, y a pocas cuadras unas de ellas. ¿Qué pasó con eso? Esto es una auditoría ciudadana. Ok, que ver ciudadano. El módulo C de cotejo con actas de notación el cotejo contra actas de nacimiento, para decir no existen virtuales. ¿Qué pasó? Agarra un módulo de 12.820 casos y le dice, se constató que el total de la muestra, 5.500 casos, contaban con la información completa. 6.696 no tenían o no era claro el lugar de inscripción de nacimiento y quedaron pendientes por la entrega por parte del CNE 553. Que están en proceso en búsqueda de información, quedaron en proceso en búsqueda de información. O sea, el CNE no pudo entregar las partidas de nacimiento de los inscritos en el registro electoral. Señores, esto tiene que ser absolutamente inadmisible. Lo que ha tenido que hacer CAPEL, si hubiese tenido un dejo de esencia, es decir, yo no puedo avalar ese registro electoral, porque no pasó la auditoría. Sin embargo, ¿qué pasó? Se acuerda que se valía lo invalidable. CAPEL, pese a que los técnicos vieron eso, en sus conclusiones, el grupo ejecutivo dice, el equipo técnico de CAPEL no encontró motivo que impliquen una legitimación del registro electoral de Venezuela como un instrumento legítimamente válido para realizar elecciones. Señores, ¿cómo lo pudieron hacer? Si el registro electoral no pasó la auditoría, se valía lo invalidable. Vamos un poquito más adelante, vamos con el sistema de computación, el sistema electrónico de la máquina. Esta es la gente que siempre
audita por parte de la oposición el sistema electrónico de votación. Aquí está Mario Torres Gil. Ellos en el 2007 los invita en Smartmatic a una conferencia en Monterrey, México, y llevan este informe. Se llama Auditoría Técnica. Ellos están pegados al programa en el grupo La Colina, ¿no? Eso se llama Auditoría Técnica realizada al sistema del voto automático para las elecciones presidenciales de 2006 en Venezuela. Yo quiero que vean qué pasó en esa auditoría. Según ellos mismos, no según nosotros, que lo tienen ahí. Ahí dice: el grupo de seguimiento técnico nunca realizó una auditoría al sistema de votación automatizada desde el punto de vista formal. Durante las actividades programadas se realizaron una serie de pruebas conducidas por el CNE en las que se permitió al grupo auditor participarmente como observador. O sea, que lo llevaron a una visita guiada. Son unas visitas guiadas que duran unas horas y les dicen: miren cómo funciona, y ya está. O sea, que no le dejaron auditar el sistema de votación. Y a mí como venezolano, como ciudadano venezolano, no me lo dijeron. Pues me hubiera encantado que me dijeran que el CNI no permitió que se auditase el sistema computarizado de votación. Me encantaría que me dijeran la verdad. Yo creo que ustedes también, ¿no? Y creen que tenemos derecho a saber la verdad. Después, valían el sistema electoral mediante otra cosa, mediante inferencias inductivas inaceptables. ¿Qué pasa? Fíjense, por ejemplo, lo de la tinta de votación. Esto se hace en la Universidad Central, la tinta indeleble, ¿no? Aquí están todos estos grupos. Perdón, espérate, vamos a... todos estos grupos, dice: comprobada y certificada la tinta del referéndum del 15 de febrero. Uno de los tantos referendos que han hecho, van y validan la tinta, ¿no? Ven que la tinta está perfecta. ¿Qué pasa con la tinta cuando se agarra la tinta real? Mira, meten en el dedo en la tinta una hora más tarde, o al ratico, o sea, una hora para que se seque bien, agarran un poco de cloro y la tinta se desvanece. Y eso lo ha visto todo el pueblo de Venezuela. Pero no es que la desvanece. Lo malo no es que se desvanezca, lo malo es que la haya aprobado elección tras elección todos los comandos de la oposición. Señores, tienen que ponerle reparo, tienen que poner seriedad si quieren que lo respeten. Pero no solo eso, fíjense, por ejemplo, en cuanto al sistema de votación, es lo que más me preocupa a mí, la parte electrónica. Fíjense esta noticia: el CNE culminó auditoría error cero de las máquinas de votación. Señores, eso fue en noviembre del 25 de 2007, ¿no? Esos resultados, las máquinas todavía no los han entregado. Esas máquinas, ellos mantienen ocultos los votos de 1.800.000 venezolanos. Si hubo error cero, ¿por qué no nos entregan esos resultados? Señores, ¿entienden el grado de el grado de fachatez, de descaro? Después va uno de los rectores, el miércoles, el rector Díaz convoca a los miembros de los partidos de la oposición en Tapanac y a los estudiantes a pedirle que por favor no pidan los resultados. Eso fue un resultado pactado. Fue lo peor que se puede hacer. Dicen que es un triunfo de la democracia. Vamos a quedar de acuerdo en este número, quedamos de acuerdo en este número, estamos bien. Y después le quedó tan malo que no pudieron cuadrar los números. Por eso tienen que pedir que no lo puedan. El otro puntal es un discurso opositor que convalida la falta de transparencia del CNE. Esto es terrible, porque esto produce una diferencia cognitiva tremenda. Estos son los discursos, siempre son optimistas, del 2004 o 2012, pero fíjense qué es lo que le pasa al discurso. Ese discurso que verdaderamente rompe. Cuando uno ve el Poder Judicial, todo el mundo habla mal del Poder Judicial. Hasta Ponte a Ponte, que fue, nos explicó que las decisiones judiciales se hacen en una parrilla y el sistema judicial lo que es una verdadera sala de fusilamiento de los políticos opositores. Y todo el mundo, nadie defiende el Poder Judicial. Todo el mundo dice que el Poder Judicial es corrupto, todo. Pero el Poder Electoral no. Uno lo ve igual de parcializado, igual de tramposo, pero la oposición ha agarrado la postura de defenderlo. Eso es bien interesante porque él lo defiende. Pero entonces vamos a seguir. Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que se forma un círculo vicioso absolutamente perverso. ¿Y qué es el que hay que romper?
Vamos a empezar por aquí. El oficialismo aniquila las elecciones auténticas. El discurso opositor legitima el sistema electoral. El oficialismo, con las elecciones controladas, asegura el triunfo, porque tiene miles de elementos para agarrar público, y después el oficialismo permanece en el poder. Y siguen ese ciclo ad infinito, a menos que lo rompamos. ¿Cómo romper ese círculo? Vamos un poquito cara a las elecciones del 2012. Hay dos cosas. Yo creo que la oposición tiene optimismo y tiene los votos. A mi parecer, porque veo en la calle. Yo vi simplemente el video en YouTube de Chávez en Catia o en el Valle. Lastimoso. Como bien uno agarraba su fresquito, ¿no? Y uno ve al otro. Pero el otro tiene la tecnología y el control de las máquinas. Esta va a ser la verdadera batalla entre el optimismo y la gente, y la tecnología y la tramposería que nos quiere hacer hacer. Esa va a ser la batalla. Nosotros lo que le habíamos recomendado al comando opositor en ESDATA, que son muchos matemáticos y físicos, nosotros le dijimos que vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacer la red para el triunfo de la democracia, ¿no? Que es lo que queremos todos. Vamos a hacer la red de cuidado del voto más grande que se pueda. Vamos a tratar de poner testigos en todos lados, y los ayudamos. Y no solo le dimos a Briquet, pero vamos a hacer una cosa: saca a este, lo quitas al comando. Pues nosotros que tenemos tiempo en esto pensamos que nos conviene que llegue allí. Eso es mentira. Le dijimos eso claramente, pero no pasó. Pero paralelo a eso, tú tienes que ir creando, documentar todas las irregularidades. A las 5 de la tarde ellos deberían hacer dos cosas. Esto lo propusimos y lo olvidamos. Deben tener un método matemático que lo habíamos visto, para decirle: mira, el resultado fue una predicción asombrosa. Lo pueden tener a las 6 de la tarde. Y lo otro, tener documentado todas las irregularidades. Pero es bien ingenioso el método para predecir el resultado verdadero. Y a las 5 de la tarde, si no ganan, mira, este es el resultado. Y pensar y sacar todas las irregularidades que están documentadas. Pero desgraciadamente nosotros hablamos con Briquet para tratar de convencer esto, pero Briquet no compró esto. Él cree que el sistema está más o menos bien, que como ganaron en Miranda van a poder ganar aquí, pues van a poder ganar las presidenciales. Esto no es lo que se... O sea, hasta hemos hablado, seguiremos hablando, hemos hecho todos los esfuerzos que se pueden imaginar por convencer al Comando de Venezuela que necesitan pedir elecciones, pedir condiciones de transparencia electoral. Y lo seguiremos hasta el último día luchando por eso. ¿Ok? No nos han comprado Uribe, se los digo claro. No han comprado la tesis. Le planteamos hacer, incluso le dijimos: vamos a hacer una auditoría del registro electoral, una auditoría buena, lo que va a comprar 2 bases de datos virtuales. Le hicimos un modelo que llamamos auditoría express del registro electoral, que no iba a durar más de 10 días en hacerlo. Sin embargo, ellos ni siquiera quisieron solicitar esa auditoría, lo cual a nosotros nos parece tremendamente inconveniente. Había que seguir la auditoría del REP y separar la nueva cartahuella del sistema. Este es más o menos la estructura de la defensa del voto de ellos, quién es quién, pero yo no voy a ahondar mucho en esto para hacer más cosas. Entonces, ahora la cosa es esta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? O sea, primero, como ciudadanos, mira, mándenle tuit a Capriles, mándenle tuit a Briquet, háblense con los que van a ser observadores electorales. Leopoldo López. Mándale a Leopoldo López. Leopoldo López, explicarle un poquito lo que está pasando. Leopoldo López es un político y es un vendedor de optimismo. Todos los políticos son vendedores de optimismo. Nos meten el puente Margarita, nos meten el técnico. A Henry Ramos no le manden nada. No le mando nada, no te preocupes. A Plas, que no es un vendedor, que es un técnico, está muy preocupado. Es otro discurso muy distinto al de ¿cómo podemos mira, erradicar la sociedad? Yo creo que lo que nos queda, y para el futuro, pase lo que pase. Son 6 semanas lo que nos queda. Ok, sí. Mira, erradicar la ciudadanía, la inocencia y la superficialidad, para poner. Mira, más o menos, ¿qué necesita? ¿Cuáles son lo que tenemos que hacer? Que no haya las condiciones para que se produzca, para que un fraude electoral sea exitoso. Me explico, tenemos que evitar que un fraude electoral sea exitoso. ¿Cuáles son las condiciones para que un fraude electoral sea exitoso? Ellos tienen que controlar y crear un sistema electoral que sea vulnerable. Ya lo tienen hecho.
Eso lo hacen destruyendo la transparencia electoral y usando técnicos. Contratan unos técnicos y le hacen el sistema del mundo. Eso le funcionó en el 2004, en el 2006, y en el 2012 tienen el sistema armado perfecto. Ahorita mejor que nunca. Después tienen, para que vean que el gobierno no la tiene fácil, esto es importantísimo. El gobierno está acorralado. Esto es lo que quiero que vean ahorita, ¿no? Y es mi esperanza y está absolutamente tienen convencer sobre. Ellos están en la obligación, cuando para hacer un fraude electoral, tienen que crear el sistema vulnerable, convencer al mundo y a los venezolanos que el sistema es fiable. Después tienen que crear la percepción de que el oficialismo es mayoría, y después tienen que conseguirle a los resultados un sello de calidad. Si tú logras todas estas cosas, tu fraude con toda certeza va a ser exitoso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo convencer de la fiabilidad del sistema electoral? Ellos han sido inteligentísimos el régimen. El régimen ha convencido a la oposición de que si hablan mal hablar mal del sistema, que criticar al CNE es contraproducente. Y ellos han logrado que sean los mismos, o sea, son los mismos técnicos de la oposición los que defienden al CNE. Por Dios, yo nunca he visto utilizar un defendiendo al CNE. Yo lo que veo son técnicos de la oposición diciendo que el sistema está blindado. Entonces, pero cada vez lo tienen más difícil los técnicos de la oposición. O sea, ese sistema no está blindado, ese sistema lo controla el gobierno, el régimen. Después la otra cosa, esta la tienen dificilísima. Ellos tienen que crear la percepción de que el oficialismo es mayoría. Ahí están pelados. Ahí están listos. Pero fíjate lo que le está pasando, que ya la gente no cree en las encuestas. Ya cuando sale Luis Vicente León, pero es que, bueno, uno lo ve en noticiero digital y lo ve todo. Y por el otro lado, la calle, lo que uno ve en la calle, dice que Capriles es mayoría. Este punto no lo van a poder hacer. Como yo creo que este tampoco lo van a poder hacer. Lo que tenemos que trabajar muchísimo es que este tampoco lo logren hacer. Otro que tienen que hacer ellos, conseguir un sello de calidad que el resultado está bueno. Sí, que las elecciones fueron limpias. Que les diga a la oposición que perdieron. Que les certifique como hizo Centro Cárcel. De verdad ustedes perdieron. Exacto. Yo les juro que perdieron. Sello de calidad. Pero necesito un sello de calidad. Incluso la introducción de la Statistical Science, que lo hacen uno de los editores de Statistical, dicen lo importante que es que tenga unas elecciones ahorita, en esta época, un sello de calidad. Tenemos que trabajar de todas formas para que la elección no tenga el sello de calidad. Yo creo que si logramos que ni esto se dé, el fraude que ellos están preparando y que van a hacer, porque yo no veo a Chávez pasándole la cinta a otro presidente, ¿no? Yo veo que la forma de él va a patalear y va a ser un fraude electoral gigantesco. El problema es que el fraude, si no es creíble, no es exitoso. Que fue lo que pasó en el caso de Freddy Jiménez en el 58. Hace un fraude electoral, en realidad no fue creíble el resultado oficial, y 39 días después, sí, 23 más 15, 39 días después estaba derrotado. Sin Twitter. Entonces yo creo, miren, lo que podemos hacer, varias cosas. Miren, pídenle a Capriles, a Briquet, a todo lo que puedan, que hacen falsas condiciones, transparencia electoral, para minorar los daños que puede hacer. Y luchar porque la gente no crea que el sistema electoral es fiable. No lo es fiable. Porque ellos auditan un sistema, ellos le dan a la oposición un chip, un programa para revisarlo 3 meses antes o 2 meses antes de un galpón en Malinche. Sí, señores, pero eso no quiere decir que el programa que está en Carapita arriba sea ese mismo que ustedes hay, ni siquiera que la máquina que está ahí sea la misma que estaba allá. Puede pasar exactamente lo mismo con la tinta indeleble, que cuando hacen la auditoría funciona, pero la que uno revisa no funciona, la que llega a las mesas no funciona. También puede pasar con eso. La percepción de la mayoría, yo creo que, mira, hay que hacer todo por crear la percepción de que Chávez no es mayoría y que la gente no se guíe por las encuestas, y conseguir que los resultados, y conseguir que exigirle a la Comisión Electoral hagan las cosas bien, vean si las elecciones son limpias, transparentes y justas. Si no son ni limpias, ni transparentes, ni justas, por favor, ustedes no pueden hablar sobre resultados. Ok, eso es todo. Bien.